Te damos la bienvenida al aula virtual del Servicio de Adicciones del Ayuntamiento de Valencia. En este espacio, podrás encontrar información interesante y actual sobre las diversas adicciones que hoy preocupan en nuestra sociedad. Vamos a ver las formas para poder acceder a esta aula virtual. A través de nuestra página web, en el banner Aula Virtual, a través del enlace que aparece en la diapositiva y también a través de vuestro móvil por este QR. Ya estamos en la página de inicio de nuestra aula virtual. Como podéis ver, está el vídeo de presentación y nos encontramos con tres cajas. Por un lado, la aventura del saber, por otro lado, destino aprendizaje y por otro lado, objetivo conocimiento. Para visualizar el contenido de estas cajas, además de poder entrar por estos enlaces, tenéis bajo unos enlaces azules en los que también se puede acceder al contenido. También encontraréis un enlace para las incidencias técnicas. Y para finalizar esta página, veis que están las carátulas de todos nuestros programas y talleres. Pero para acceder a este contenido hay que registrarse. Es decir, cuando vosotros ya habéis elegido el taller que queréis realizar, podéis acceder directamente desde la página de inicio. Pero vamos a explicar poco a poco cómo funciona. Empezamos por la primera caja. La aventura del saber. Embárcate en la aventura del saber. Entramos. Para ver el contenido de esta caja no es necesario registrarse. Por lo tanto, podéis visualizar todos nuestros programas y aquí encontraréis los vídeos de presentación de cada programa. Podéis elegir entonces aquel que más os interese y luego ya pasamos al contenido de la segunda. Destino aprendizaje. Súbete a bordo y navega con el destino al aprendizaje. Aquí ya tenemos los talleres y los programas. Entramos y tenemos los talleres distribuidos por temáticas. Vamos a ver cuáles serían. Adicción a las drogas, astrolabio y Essona, adicción a las tecnologías, cliqueando, adicción a los juegos de azar y apuestas deportivas, a riesgo, familia, escuela de familia soy de 0 a 6 años y escuela de familia soy de 6 a 18, adolescencia, avatares de ser adolescente, la arena legendaria, diseña tu vida y para finalizar, ocio y tiempo libre, a tu aire y toca cine. Para acceder ya a cualquiera de los cursos, imaginaros por ejemplo astrolabio, de adicción a las drogas, tendríais que registraros como usuario y crear una cuenta nueva. Accedemos y aquí podéis ver todos los datos que se os piden. Nuestra recomendación. Aquí tenéis el nombre de usuario y la contraseña y bajo también tenéis el nombre y apellidos. Nosotros os recomendamos aquí en el nombre de usuario que si estáis trabajando con un alumnado que puede ser menor de edad, utilice un alias. ¿Por qué? Porque el alias va a proteger su privacidad y es lo que van a ver los demás usuarios cuando interactúan en la plataforma. Sin embargo, cuando registréis nombre y apellidos, sí que se tiene que poner el nombre real. Estos dos campos únicamente se van a utilizar para generar el diploma que se va a generar cuando termines de realizar todas las actividades, todo el contenido de cualquier programa o taller. Como último, tenemos objetivo conocimiento. Descubre nuestros conocimientos en este viaje. Aquí podéis ver una información complementaria sobre las adicciones, a modo de pequeños vídeos explicativos o píldoras. También la tenéis distribuida por temáticas, adicción a las drogas, los efectos del alcohol, el proceso de la adicción, adicción a las tecnologías, adicción a las TICs, consejos preventivos, ventajas e inconvenientes, adicción a los juegos de azar y apuestas deportivas, el proceso de adicción al juego, publicidad de los juegos de azar, familia, la familia como agente socializador, aprendiendo a jugar con TICs, etc. Y para finalizar, ocio y tiempo libre, el cine como herramienta preventiva y deportes urbanos. Para acceder al contenido de estas píldoras o vídeos explicativos también hay que registrarse, no se puede acceder directamente, hay que proceder al registro. Esta herramienta espero que os sea de utilidad y no solamente en el contexto educativo, en vuestra aula con los alumnos, sino también en vuestro contexto familiar.
Ahora, elige por dónde quieres empezar.